Y antes de tomar su lugar, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Díganle qué bueno que estás aquí, qué bueno que te animaste este domingo soleado a venir a la presencia del Señor. Gracias, mi Yuri, por ayudarme en la computadora. Estaba yo pensando, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero ahí está Yuri. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias por haber decidido este domingo estar aquí. Y eso Dios lo tiene muy presente. El día está hermoso. Muchos decidieron irse al parque, a la alberca, pero ustedes, como hijos obedientes de Dios, decidieron venir primero a escuchar su palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Y saludamos de igual manera a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse. Vamos a dar un tiempo para que los jóvenes puedan ir, refrescarse y regresar. Me gustaría, por favor, que los jóvenes se sienten adelante todos. La hermana Laura está con los niños. No tenía diferente información, pero digan, hoy he venido con la intención de escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar delante de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder ser un instrumento que Él use para llevar su palabra. Y quiero que sepan que le doy gracias a Dios por la vida de ustedes que que dan a notar con su presencia la importancia que le dan a la palabra de Dios. El tema de hoy, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, y si usted no ha estado asistiendo, le recomiendo que adquiera los CDs o entre a la página web de Perdón y Amistad y pueden ver los servicios que hemos estado dando acerca de este tema. Y ayer el Señor me ayudó, si se puede decir de esa manera, porque yo venía debatiendo, Señor, vamos a hablar de este tema, hablamos de otro tema. El hermano Alfredo me dijo el otro día que este tema tiene mucho por donde darle, mucha palabra para hablar de este tema. Y hoy quisiera yo continuar con este tema que hemos estado viendo estos días. El tema de hoy se va a llamar ¿se nota cuando hay duda en mí? Si ustedes esa pregunta. ¿Se nota cuando hay duda en mí? Si ustedes han estado asistiendo los últimos domingos, hemos estado viendo lo importante que es el que no dudemos. ¿No dudemos de qué, Pastor Arturo? Pues que no dudemos de la palabra de Dios. Digan conmigo, es importante que no dudemos de la palabra de Dios. Hemos estado viendo lo peligroso que resulta dejar entrar la duda en nuestra vida. Lo peligroso que resulta dejar entrar la duda en nuestra vida. La duda, como ustedes saben, es lo contrario a la fe o a la confianza que debemos de tener en el Señor. La confianza en el Señor viene ¿por qué? Por el oír y oír la palabra de Dios. Ustedes ya saben eso, ya lo hemos visto. Romanos 10:17, por favor, mi Yuri, en la versión, la Biblia de las Américas. No sé si tenemos abierta la internet, pero si no, lo podemos leer desde aquí. Después vamos a ver Dios habla hoy y la traducción en lenguaje actual. Romanos 10:17 nos dice que así que la fe viene, digan, la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Es por eso que mi intención, cada vez que me paro delante de ustedes, cada vez que Dios me permite estar delante de ustedes, traerles lo único que hace que su fe o su confianza en el Señor incremente, que es la palabra de Dios. El hecho que yo me pare aquí delante de ustedes y les cuente anécdotas de mi vida o cualquier otra cosa, eso no los ayuda a ustedes a incrementar su fe o su confianza en el Señor. Lo único que hace que ustedes tengan más fe o más confianza en el Señor es el oír su palabra. Digan conmigo, el oír su palabra. En esta versión dice que la fe o la confianza en el Señor viene a mí por oír la palabra de Dios. Otra versión, Dios habla hoy, dice, así pues la fe o la confianza en el Señor nace al oír el mensaje. Nosotros nacemos sin fe, pero la fe nace en nosotros como al oír el mensaje, o sea, la palabra de Dios. Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace al oír el mensaje
Y el mensaje, ¿cómo viene? Por oír la palabra de Dios. Digan conmigo, por oír la palabra de Dios. Yo no me voy a cansar de repetirles que la fe o la confianza en el Señor es importante, y la fe o la confianza en el Señor viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 en la versión traducción en lenguaje actual dice así: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen las historias de Pastor Arturo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando escuchan los chistes de Pastor Arturo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Por qué es importante la confianza? Ven, Marcos. ¿Vas a agarrar el micrófono? Ven, Alonso. Vamos a usar a Alonso porque es mi hijo y espero que él confíe en mí. ¿Confías en mí, Alonso? Más o menos, dice. Yo espero que Alonso confíe en mí. ¿Cuánto tiempo me conoces, Alonso? Toda su vida. ¿Confías en mí? Sí. Dice que sí. Cuando confiamos en el Señor, digan conmigo, cuando confiamos en el Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos. Si tú no has puesto tu vida al completo en las manos del Señor, no puedes decir aún que confías en el Señor. Pastor Arturo, ¿eso está mal? No. Simplemente que la palabra de Dios dice que debemos de escuchar su palabra para confiar en Él. ¿Por qué es importante que confiemos en Él? Una de las cosas más importantes, y el pastor Ana nos enseñó esto muy bonito la otra vez, dijo que sin fe o sin la confianza en el Señor es imposible agradarlo. ¿Cómo se sentiría la hermana Susan si lleva a Melissa a la escuela el primer día de clases y le dice: hija, te voy a recoger a las 2 de la tarde cuando salgas? Y Melissa le dice: mamá, ¿sabes qué? Para estar segura, déjame tu ID o tu teléfono. Déjame una garantía que vas a regresar. ¿Cómo se sentiría usted, hermana? Un poquito mal, porque pues obviamente está desconfiando. Pero mientras la hermana Susan la lleva a la escuela más y más y más y más, como ahora que ya está grandecita ya, pues ya ni siquiera necesita decirle: ahí regreso por ti, porque confía en ella. Nosotros debemos de confiar de tal manera en el Señor que al leer lo que dice su palabra, sepamos automáticamente que lo que dice su palabra lo va a hacer. ¿Ok? Alonso, cuando te diga te vas a echar para atrás, como si te echaras en tu cama. ¿Ok? Yo te voy a agarrar. No me estás viendo, pero yo sé que tú confías en mí. Te tiras para atrás. ¿Listo, Alonso? Tírate para atrás. Metí un cabezazo. Gracias, muchachos. Toma, tírate eso. De esa manera, con esta ilustración tal vez un poquito, ¿cómo se puede decir? Fácil. Quiero demostrarles a ustedes cómo Alonso ni siquiera duda en aventarse para atrás. Tal vez si le hubiera preguntado a alguien que no me conoce, hubiera puesto la pierna a ver si, por si acaso, ¿no? De repente Pastor Arturo no me aguanta el peso. Pero si ustedes vieron, tal vez no lo pudieron ver desde ahí atrás, Alonso ni siquiera movió las piernas. Se dejó caer totalmente. ¿Por qué creen ustedes? Porque confía en su papá. Primero, sabe que su papá tiene la fuerza suficiente como para sostenerlo, aunque él ya está casi de mi tamaño y de mi peso. Pero él confía en que su papá no lo va a dejar que se caiga. Él confía en que su papá lo va a sostener. Él confía, aunque no ve, en que su papá está detrás de él, porque conoce mi voz. Cuando yo le dije a Alonso: déjate caer, fue suficiente con que él escuchara mi voz para decir: ahí está mi papá atrás mío. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que dice la palabra de Dios? Escuchan su voz, pero sin embargo seguimos dudando de que Él puede hacer realmente algo por nosotros. Este ejemplo que les puse fue para que vean cómo cuando alguien conoce a alguien
como dice Alonso, por toda su vida, tiene la entera confianza de que si esa persona le dice, tápate los ojos y aviéntate para atrás, yo te voy a agarrar, él no lo dudó. Él no dijo, a ver papá, antes que me tapes los ojos, déjame ver si realmente estás detrás mío. Déjame ver qué tan fuerte estás, a ver si me vas a poder sostener. A ver, sostén primero a alguien más para que yo pueda ver que realmente tienes fuerza como para sostenerme. Alonso no dudó. No dudó por ningún momento en dejarse tapar los ojos y y hacer lo que yo le estaba pidiendo que haga. De esa misma manera, señores, yo quisiera que ustedes confíen en el Señor. Confíen de tal manera en que a ojo cerrado, sin ninguna prueba más que la palabra de Dios, que es más que suficiente, dejemos que Él guíe nuestra vida y haga lo que nos ha prometido que va a hacer. Recuerden que estamos viendo qué peligroso es que dejemos entrar la duda en nuestras vidas. La fe o la confianza en el Señor, así como Alonso tuvo la confianza de dejarme vendarle los ojos y decirle, ¿sabes qué, hijo? Aviéntate, no sé cómo decir porque hay tantas culturas aquí que si digo la palabra equivocada, aviéntate, échate, acuéstate, déjate caer, no sé, como ustedes digan. Él no lo dudó. Él no dudó por ningún momento de decir, bueno, mi papá dice que va a estar atrás, dice que me va a recibir. Él lo hizo. Yo quisiera que ustedes vieran esa ilustración como la mejor manera para nosotros de decir, así como Alonso confió en su papá, de esa manera debería de yo de confiar en el Señor. De esa manera que solamente con leer su palabra, que es la manera en que mi fe o mi confianza viene en Él, sea más que suficiente para decir, si la palabra de Dios lo dice, Él lo va a hacer. La prueba que necesito es que lo que Él diga esté en la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesito. No necesito ninguna prueba, no necesito ningún certificado, no necesito nada más que la palabra de Dios. Amén. Ahora les decía que sabemos que la fe o la confianza en el Señor viene por escuchar la palabra de Dios. Y una de las cosas que Pastor Ana nos dijo el otro día, y yo nunca lo había visto así, Hebreos 11:6, por favor, en la traducción en lenguaje actual, es que al tener la fe o la confianza en Él, miren lo que pasa. Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiamos en Él. Les puse el ejemplo de Melissa y su mamá. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Susan si Melissa cada vez que la deja en la escuela le dice, mamá, ¿estás segura que vas a regresar? ¿Segura que vas a rezar por mí? ¿Me puedes dejar alguna prueba de que vas a rezar por mí? Tu licencia, tu celular, para estar seguro que vas a rezar por mí. ¿Cómo se sentiría Susan cada vez que la deja en la escuela, Melissa? Se sentiría mal porque siente que su propia hija no confía en ella. Yo estaba esperando que Alonso hiciera lo que le pedí, porque dije, si pone una pierna para atrás, quiere decir que no confía en mí. Me hubiera sentido muy mal. Pero gracias a Dios ni siquiera lo dudó. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cada vez que Él nos dice una palabra y ve que no confiamos en Él? Ve que dudamos de su palabra. Si somos hijos de Dios, y todos aquí somos hijos de Dios, deberíamos de confiar, digan conmigo, confiar, y no dudar absolutamente nada en la palabra de Dios. Hebreos 11:6 nos dice, porque a Dios no le gusta, digan conmigo, no le gusta que no confiemos en Él. Pastor Arturo, si yo no tengo mucha fe, si yo no confío mucho en lo que dice la palabra de Dios, no hay ningún problema. No, no es así. Porque acá dice, porque a Dios no le gusta, digan conmigo, no le gusta que no confiemos en Él. La palabra de Dios nos está diciendo, si tú no confías en el Señor, si tú no confías en lo que Él dice, no solamente no lo vas a ver manifestado, sino que estás desagradando a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
La versión Dios habla hoy, por favor, Hebreos 11:6. Pero no es posible, digan, no es posible agradar a Dios sin tener fe. O, en otras palabras, sin confiar en Él. Siempre pongo este ejemplo porque yo creo que es el que más me ayuda a mí, de cómo es mi hijo conmigo, de la manera en que yo quiero ser con Dios mi Padre. Si yo le digo algo a Alonso y noto desconfianza de parte de él, obviamente me siento incómodo, obviamente me siento mal porque digo, caray, ¿qué he hecho para que él no confíe en mí? Me conoce por más de 14 años. ¿Qué he hecho para que él todavía no confíe en mí? Y yo sé que todos ustedes los que están aquí presentes, el Señor ha hecho algo por ustedes ya. Por eso están aquí. ¿Quién estaría aquí encerrado en 4 paredes, estando un sol tan bonito afuera, estando la alberca ahí abierta para que ustedes estén ahí? Solamente, digan conmigo, solamente los que ya hemos recibido algo del Señor y sabemos que para agradarlo hay que estar en su presencia, hay que venir a escuchar su palabra, hay que incrementar nuestra fe. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. A ver, esa traducción me gusta porque dice que cuando tú agradas al Señor, Él te promete que va a hacer ¿qué? Nadie más lo leyó que yo. Te va a recompensar. Te va a recompensar. Diga conmigo, Él me va a recompensar. Entonces, el agradarle a Dios, el confiar en Él. ¿Y cómo viene la confianza en el Señor? Por el oír y el oír su palabra. La única manera en que usted puede confiar más en el Señor es conociéndolo más. ¿Cómo lo conocemos más? Digan conmigo, a través de su palabra. Jóvenes, yo quisiera que ustedes se fueran con esto, Alonso y todos los demás jóvenes. Hay una manera de agradar a Dios. Es confiar en Él. ¿Cómo puedo confiar en Él? Digan conmigo, cuando escucho su palabra. Porque cuando escucho su palabra, jóvenes, mi confianza en Él y en lo que Él dice a través de su palabra incrementa. Si la palabra de Dios te dice que estudies su libro, sus leyes, de día y de noche, y las pongas en práctica, ¿para qué? Para que todo te vaya bien. ¿Qué vas a hacer usted? ¿Qué van a hacer ustedes, jóvenes? No, pues Pastor Arturo, yo la verdad no creo en eso, no lo voy a hacer. Perfecto. Pero quiero que sepas lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno no medita en la palabra de Dios, cuando uno no hace lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, no solamente no nos va a ir bien, sino que estamos desagradando a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en este día? ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. Ahí está en la palabra de Dios lo que tienes que hacer. No es un acertijo, no es adivina, no. Está claramente escrito en la palabra de Dios. Si tú lees mi palabra, meditas en ella, en unas versiones dice, la repites, y no solamente eso, sino que haces lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Un ejemplo, que hay que perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿5 veces? 70 veces 7. Entonces, si tú conoces a alguien que dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero está sin perdonar a alguien, no es que no sea hijo de Dios, pero necesita escuchar más la palabra de Dios, porque tal vez no ha escuchado esa parte donde dice que Dios te dice que perdones hasta 70 veces 7. Otro ejemplo. Pastor Arturo, yo solamente amo a los de mi casa y punto.
O solamente yo amo a los que vienen a mi iglesia y punto. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos? ¿Que debemos amar a quién? A todos. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, puedes hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te muestra lo que debes de hacer. Y la palabra de Dios dice que si lees lo que dice la palabra de Dios y pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Búscame esa escritura, por favor, porque si creo que no me creen si yo les digo. Josué 1:8 o 8:1 creo que es. 1:8. Entonces, miren, algo muy interesante me pasó hoy y yo los quiero compartir con ustedes porque esto que hacemos aquí, tal vez en otras iglesias no se haga, pero venimos acá a aprender. Diga conmigo, venimos a aprender. Perdón y Amistad Denver es como una escuela donde usted simple y llanamente, y simple, no sé si está bien usar esa palabra, usted viene a aprender de la palabra de Dios. Para que cuando salga por esas puertas, usted ponga en práctica lo que aprenda. Y cuando ponga en práctica lo que aprenda, va a empezar a ver resultados. Fuimos con Alonso a cortarnos el pelo. Sí se nota, ¿no? Que Alonso se cortó el pelo. Y no me gustaba mucho ir a esta peluquería porque el muchacho que nos corta el pelo se ve tranquilo, o sea, por la manera en que uno lo ve, se nota tranquilo, pero la gente que va con él o los que trabajan con él son medios pandilleros. Pero yo digo, bueno, nos corta bien, vamos a seguir yendo. Y hoy me di cuenta por qué. Me empezó a preguntar, ¿y qué planes para hoy? Le digo, pues vamos a la iglesia. Dijo, oh, qué bien, yo también iba a la iglesia antes, pero mis papás tuvieron un problema y dejamos de ir. No es que yo llego con mi Biblia y me siento y le digo, ¿sabes qué? Te voy a hablar de la palabra de Dios. No, él empezó con esa conversación. ¿Y qué son? Me dijo, somos cristianos. Le digo, oh, me dice, y sí, pues yo quiero ir otra vez a la iglesia porque me está yendo bien y yo sé que Dios me está bendiciendo. Entonces comenzó una conversación con él que abrió una puerta para hablarle de Dios. Entonces, cuando yo venimos acá a la iglesia, venimos a aprender. Para que cuando tengamos la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Dios, sepamos qué decir. Si yo no supiera qué decir, él tal vez me hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejé de ir a la iglesia porque alguien me hizo mal y ya no vuelvo a ir. Sí, pues tienes razón. No, si hicieron algo mal. No, ¿sabes qué? Dios nos dice que perdonemos. Dios nos dice que perdonemos. Por favor, cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan con la mentalidad de que voy a aprender. Para que cuando aprenda algo, lo pueda poner en práctica. Otro ejemplo, estábamos manejando con Alonso y me dio mucho orgullo y se lo digo ahorita. Pasamos por una calle y dos señores tratando de empujar un carro. Y Alonso me dijo, papá, vamos a parar un ratito, vamos a ayudarlos. Me sorprendió. Estos muchachos estaban tratando de subir una SUV, una camioneta grande, encima de una rampa porque se iban a llevar el carro jalándolo por otro. Dos muchachos no podían con el carro. Bajamos, los ayudamos, empujamos, subimos la camioneta dentro de la rampa y el muchacho me pregunta, oiga joven, gracias le dije, ¿no? Oiga joven, ¿cuánto le debo? Oiga joven, ¿cuánto le debo? Y metió su mano al bolsillo. Yo le dije, no, hoy por usted, mañana por mí. ¿Qué usé ahí? Lo que hoy hagas por alguien, Dios lo hará por ti. ¿Por qué sé eso? Porque lo leo cuando vengo, porque se los leo a ustedes. No es ciencia, es simplemente saber lo que dice la palabra de Dios. Ahora yo sé que Dios tiene una deuda conmigo. La próxima vez que yo tenga alguna situación, sé que alguien me va a ayudar, porque yo ya hice algo por alguien y ahora Dios me debe a mí una. Si le hubiera dicho al muchacho, bueno, no sé, van unos $20, $30, tal vez se lo hubiera hecho. Tal vez no le hubiera gustado mucho darme ese dinero. Pero él se quedó con una duda como diciendo, ¿y estos por qué se pararon de la nada a ayudarnos? Me hubiera gustado, y en eso sí me arrepiento de no haberlo hecho, tal vez haberle dicho, ¿no? Sabes que la palabra de Dios dice que si yo ayudo a alguien, yo creo que me agarró desprevenido. Pero me puse a pensar, y eso obviamente abrió una conversación con Alonso, lo que tú hagas por otros, Dios lo va a hacer por ti ahora. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo reacciono a una situación así? Tal vez le hubiera dicho, ¿no? Págame algo, dame aunque sea para la gasolina, no sé.
Pero miren lo que quiero que entendamos. Al conocer la palabra de Dios, puedo aplicar lo que aprendo y de esa manera demostrarle al Señor que lo que estoy aprendiendo lo estoy poniendo en práctica, como dice su palabra de Dios. Repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche, para que haga siempre lo que esté ordena. Dame un compare, por favor, porque hay otras traducciones que dicen mucho mejor. Cuando ustedes vienen a la iglesia, vienen a aprender de la palabra de Dios, jóvenes, para que cuando estén en una situación en la que puedan aplicar lo que aprenden en la casa de Dios, aplicar lo que aprenden de la palabra de Dios, lo pongan en práctica. Si ustedes hacen eso, yo me doy, ¿cómo se dice? Por bien servido. Porque llegué a hacer lo que Dios me ha puesto a hacer, que es enseñarles a ustedes la palabra de Dios para que la pongan en práctica. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues y sé valiente. Dame otra traducción. Medita de día y de noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que prescribe en él, prosperarás. Dame otra traducción, por favor. No se aparte de tu boca el libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito. Porque entonces harás próspero tu camino. Hay mucha controversia cuando digo esas partes porque muchos dicen, Pastor Arturo, próspero, prosperidad, ya vuelta quiere. Ok. Nada más les quiero decir una cosa. Según lo que tú creas, va a suceder con esa palabra. El obispo Saúl ahorita estaba pensando en esta mañana, decía una cosa que me hizo pensar en esta escritura. Cuando uno tiene hambre, ¿cuántos de ustedes saben que con un pan se llena? Entonces para mí puede ser prosperidad que tenga un pan más para comer todos los días. Tal vez para algunos de ustedes prosperidad sea que una vez al mes puedan ir a comerse un steak en el Steak Row House. Para otros tal vez prosperidad sea que cada fin de semana pueda salir con su familia a comer en la calle. Se los dejo ahí. ¿Qué significa para ti prosperidad? Y según lo que tú crees, se te será hecho. Si para ti prosperidad es, Pastor Arturo, que tenga, no pan, ¿no? Pero un par de tortillas más en mi mesa para ese día, perfecto. Pero si para ti prosperidad es de que puedas salir cada fin de semana a comer en la calle, lo cual no está mal, eso va a suceder. Porque digan conmigo, voy a estar haciendo lo que la palabra de Dios dice que haga, y la palabra de Dios dice que te va a ir, ¿cómo? Bien. Y en esta dice, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¿Quiénes quieren buen éxito? 2, 3, 4. ¿Quieren ser prósperos? 4, 5, 6. Entonces, cuando ustedes vengan a Perdón y Amistad, vengan con esa mentalidad, a ver, hoy, ¿qué voy a aprender? Que cuando salga a la calle me va a servir para ponerlo en práctica y ver los resultados que la palabra de Dios dice. El domingo pasado vimos que la duda, que es la enemiga de nuestra fe o lo que hace que dudemos de la palabra de Dios, viene de 3 maneras, y tal vez haya más, pero estas son las 3 maneras que yo pude encontrar. 1, ¿cómo era? Cuando vemos nuestras circunstancias alrededor de nosotros. El ejemplo del Señor Jesús caminando sobre el agua. Uno de sus seguidores le dice, quiero caminar como tú. Él le dice, ven, empieza a caminar, vio sus circunstancias alrededor y ¿qué pasó? Dudó.
la duda, que es el enemigo de tu fe o de tu confianza en el Señor, puede venir a ti por lo que tú ves alrededor tuyo. ¿Cómo? Pastor Arturo, yo trabajo en una compañía, somos 50 empleados, me va muy bien, pero han empezado a disminuir el personal. Una manera que tú puedes decir es, Dios está conmigo, todo va a estar bien. Y otra manera es decir, yo soy el próximo. ¿Por qué? Porque estás viendo alrededor tuyo, tus circunstancias. Otra manera en que viene la fe, ¿cómo es? Cuando escuchas a personas que te contagian su duda a través de sus palabras. Ejemplo, los espías que fueron a ver la tierra prometida. Cuando regresaron, dieron un reporte aparentemente bueno, pero después empezaron a decir todo lo que ellos creían que iba a pasar cuando fueran a apoderarse de esa tierra. Los que viven ahí son muy grandes, nos van a matar. Y eso conllevó, así se dice, a que los demás empezaran a hablar y a decir, nuestros hijos van a ser esclavos, nuestras mujeres van a ser esclavos. Digan conmigo, la duda también viene cuando prestamos nuestros oídos a personas que no creen como nosotros. Si tú tienes una palabra de Dios, aférrate a esa palabra, lee la palabra de Dios para que tu fe incremente y no dudes de la palabra de Dios. Pero si vas a prestar tu oído a gente que no cree como tú crees, hay una prueba en la Biblia de que tú vas a empezar a dudar igual. Porque así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la duda también viene a ti por escuchar a personas que dudan. La tercera manera era de cómo ves tú, cómo te ves tú mismo. El ejemplo de Zacarías, ¿era? ¿Sí? Cuando viene el ángel y le dice, el Señor ha escuchado tus oraciones y te va a dar un hijo. En la Biblia no nos dice de qué estaba orando, pero deducimos por lo que el ángel le dice que él estaba pidiendo un hijo. Él y su esposa ya eran viejos y no habían tenido hijos. Pero el ángel del Señor viene y le dice, ¿sabes qué? Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Cuántos de ustedes han orado por algo al Señor? Pero después de que terminamos de orar, vemos nuestra circunstancia y decimos, es imposible que Dios lo haga. Él le dijo al ángel, ¿cómo va a ser eso posible si yo estoy viejo? Otra manera de dudar es cuando vemos nuestro propio, ¿cómo se podría decir? Nos vemos a nosotros mismos e impedimos que el milagro que quiere hacer Dios en nuestra vida ocurra. Ya para terminar, yo quiero leerles dos muestras en la Biblia de cómo debería de ser nuestra fe. Digan conmigo, así quiero yo mi fe. No debemos de dejar que la duda entre en nuestra vida. Debemos de, a través de la palabra de Dios, por el oír y el oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por poner en práctica lo que la palabra de Dios nos pide que pongamos en práctica, veamos los resultados que la palabra de Dios dice que vamos a recibir. Muchos de ustedes, como les vuelvo a repetir, están aquí porque de alguna u otra manera han visto un resultado de la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren ver otro nivel en esos resultados? Levanten la mano. Vamos a ver este ejemplo, Mateo 15, por favor, ya para terminar, Mateo 15, del 25 al 28 en la traducción en lenguaje actual. Miren cómo tenemos ejemplos en la Biblia de que puede haber una fe o una confianza en el Señor de otra manera diferente, de una manera que tal vez muchos de nosotros quisiéramos llegar y no hemos llegado todavía. Mateo 15, del 25 al 28 en la traducción en lenguaje actual dice así: pero la mujer se acercó a Jesús,
se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Cuántos de ustedes le han pedido ayuda al Señor? Jesús le dijo: no está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros. Oiga, qué fuerte decirle eso a una mujer. Qué fuerte decirle eso a una mujer. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús estaba diciendo eso? Muchas veces estaba estudiando yo de esto. Los judíos trataban así a los que no eran judíos. Y esta mujer obviamente no era judía. Pero se estaba acercando al Señor Jesús porque ella había escuchado, digan conmigo, había escuchado lo que el Señor Jesús enseñaba y podía hacer. Al haber escuchado a esta mujer lo que el Señor Jesús podía hacer y al haber creído que el Señor Jesús podía hacer algo por ella, se acercó a pedirle algo. El Señor Jesús le contesta de una manera que, como les digo, estudiando sabemos por qué lo dijo, porque muchas veces los judíos les decían a los que no eran judíos o los trataban así, como perros, ¿ok? Entonces él le dice: no está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros. Lo que quería decir el Señor Jesús es: no está bien que yo le quite un milagro a alguien más para dártelo a ti. No le voy a quitar un milagro a alguien que es de mi pueblo para dártelo a ti. Pero miren la respuesta de ella. La mujer le respondió: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, y acá está muy importante lo que él dijo: mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Voltea que está a tu lado y dile: ¿tú tienes confianza en Dios? ¿Tú confías en Dios? Lo que me has pedido se hará, le dijo el Señor. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Mateo 8, del 5 al 11, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Esta es otra historia que podemos usar para ver nosotros cómo está nuestra fe. Nuestra fe está en ese nivel en el que si alguien viene y nos dice: ¿sabes qué? Eso que dice el Señor no puede pasar, es imposible que pase. Eso que dice el Señor no puede pasar en tu vida porque por esto y por esto y por aquello. ¿Dudas tú en ese momento? ¿O sabes que lo que dice la palabra de Dios es verdad y va a pasar en ti? Sin fe es imposible agradar a Dios. Al que tiene fe, ¿qué? Todo le es posible. Pero a veces dejamos que la duda entre en nosotros, ya sea porque vemos nuestras circunstancias, ya sea porque escuchamos a gente que no tiene fe como nosotros, o ya sea que nos vemos nosotros mismos y decimos: ¿sabes qué? Así como soy yo, no se puede. Dios no puede hacer conmigo ese milagro porque yo soy así. O Dios no puede hacer ese milagro porque estoy viendo que a mi alrededor todo el mundo le va mal. Déjeme decirte algo: ustedes son diferentes. Digan conmigo: yo soy diferente. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una promesa de parte de Dios. Pero recuerden lo que leímos al principio. Si lees y meditas y estudias constantemente la palabra de Dios, ¿la pones en qué? En práctica. Ahí es donde tú vas a ver los resultados. No simplemente por decir: soy hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya, ya me tiene que pasar algo bueno. No, hay algo que tú tienes que hacer. Y lo acabamos de leer. Medita en la palabra de Dios, léela de día y de noche. ¿Eso nada más? Ponla en práctica. Ponla en práctica. Ponla en práctica. ¿Qué hice yo cuando me paré con Alonso a ayudar a esas personas? ¿Las conocíamos? No. ¿Las volveremos a ver? No creo. Pero puse en práctica una ley divina. ¿Cuál es esa ley divina? Lo que hagas por otros, Dios ahora lo tiene que hacer por ti. Eso es poner en práctica lo que sabes de la palabra de Dios.
Cuando alguien viene y me dice, Pastor Arturo, tal persona me dijo esto, le digo, a ver, para empezar, mira cómo le va en su vida. Si no perdona, si anda hablando mal de todo el mundo, obviamente esa persona no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo ni siquiera lo escucharía. Porque lo que va a hacer es contagiarte su duda. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando nosotros venimos aquí, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a aprender lo que dice la palabra de Dios para ponerlo en práctica, para practicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué, Pastor Arturo? ¿Para que nos vayamos al cielo? No, para que te vaya bien en todo. Tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador, tú ya aceptaste a Dios como tu Padre, ya vas a ir al cielo. Pero ahora Él quiere que vivas acá en la tierra una vida donde te vaya bien y seas próspero y tengas éxito. ¿Cómo pasa eso? ¿Simplemente por ser hijo de Dios? No, Él te dice, para que te vaya bien en todo y tengas éxito y prosperes, tienes que leer mi palabra de día y de noche y ponerla en práctica. Con eso te aseguras de que la palabra de Dios se manifieste en ti y te vaya bien en todo. En cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Ahí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Si ustedes han estado conmigo, hemos leído otras historias donde la gente iba y le decía al Señor Jesús, ¿sabes qué? Ven conmigo, ven a mi casa, pon tus manos y mi hija sanará. Pero acá hay otra clase de fe. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó ¿cómo? Admirado. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Dile al que está a tu lado, voltea al que está a tu lado y dile, ¿tu fe hace que Dios se admire? Y si no, está bien, sigue viniendo, como decía Pastor Ana, sigue viniendo, sigue escuchando la palabra de Dios, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios es la única que puede hacer que tu fe incremente. La palabra de Dios es la única que puede hacer que tu fe incremente. Dios me libre a mí de pararme aquí y decirles cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Mientras yo esté leyendo la palabra de Dios en la pantallota que tenemos ahí y todo lo que leemos, sé que les estoy dando algo para que incremente su fe. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel, ¿por qué dicen todo Israel? Porque la gente de Israel conocía al Señor. Nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Yo quisiera que hoy nos fuéramos con esa pregunta que se hicieron al final. ¿Tu fe admiraría al Señor? ¿Tu fe causaría una admiración en Él? Decir, ah, caray, ¿cuánto confía mi hijo, mi hija en mí? Por la manera en que tú hablas, el Señor va a decir, ¿cuánto confía mi hijo, mi hija en mí? Por la manera en que nosotros usamos, decimos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y hoy vamos a demostrarle al Señor cuánto confiamos en Él en el área financiera.
Sabemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que traigamos nuestros diezmos al templo y que de esa manera, ¿qué va a hacer el Señor? Dígame alguien. Abrirá la ventana de los cielos y derramará ¿cómo? Abundantemente sobre ustedes. ¿Cuántos han visto ya que el Señor derrama en ustedes abundantemente? ¿Qué tienes que hacer para que el Señor derrame abundantemente sobre ti? Traer tus diezmos a la iglesia. La palabra de Dios también nos dice que traigamos nuestras ofrendas, que vengamos a sembrar algo para que Él pueda hacer ¿qué? Multiplicarlo. Si nosotros venimos con las manos vacías, ¿qué creen ustedes que el Señor va a multiplicar? Tus manos vacías. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque como hijos tuyos somos obedientes. Sabemos lo que dice tu palabra, Señor. Y hoy hemos venido a demostrarte la confianza que tenemos en ti. No confiamos en nuestro dinero, en nuestra cuenta del banco, en nuestra chequera o en el cheque que recibimos cada semana o cada quincena en nuestro trabajo. Confiamos en tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, que tú vas a proveer lo que necesitemos. Y Señor, hoy venimos como hijos obedientes a traerte algo hermoso para ti. Algo de lo que nos costó tanto trabajo conseguir, Señor. Porque sabemos que tú estás primero en nuestras vidas. Y de esta manera hoy lo demostramos, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa. Señor, estamos en pacto contigo y te ponemos a prueba en esto, como dice tu palabra. Que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Lo hemos visto y es por eso, Señor, que hoy venimos obedientemente a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque ya hemos visto el resultado que da el obedecerte. Padre, te damos gracias. Gracias porque no nos hará falta nada, Señor. Gracias porque tú suplirás para nuestras necesidades, porque hoy como hijos obedientes hemos traído nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día de traerte algo hermoso. Gracias, Señor, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, que todo lo que tengamos está protegido por ti, Señor, porque como hijos obedientes cumplimos con nuestra parte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, todos levanten una mano, los que no tengan un sobre, los sugieres, por favor, hagan llegar a todos un sobre, y cuando estén listos pueden pasar al frente. ¿Qué les parece? Damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y de la misma manera nos ponemos de pie para ser despedidos, por favor. Los esperamos hoy a las 6:30 para nuestro segundo servicio. Y si usted no tiene, no sé si algunos vayan a almorzar y después regresen. Nosotros como iglesia a veces nos reunimos y vamos a algún lugar. Entonces, si están interesados, por favor, acérquense con mi mamá, la hermana Marlis o la hermana Florencia. No sé a dónde vamos a ir hoy, pero me gustaría que si usted tiene pensado quedarse para el segundo servicio y quisiera compartir con nosotros un tiempo, como iglesia, como familia, nos vamos todos a almorzar, así que si están interesados ustedes,
Sería un honor para mí contar con su compañía. Amén. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Damos gracias a Dios por este día y tengan en sus oraciones a Pastor Ana. Ella estará de regreso, primeramente Dios, pronto. Les manda sus saludos y les recuerdo, por favor, hoy a las 6:30. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tuvimos hoy de venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias porque sabemos lo peligroso que es que dejemos entrar la duda en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos lo importante que es que confiemos en ti. Lo importante que es que nuestra confianza en ti sea maravillosa, sea grande. Queremos agradarte, Señor. Queremos confiar cada día más en ti. Y sabemos lo que necesitamos hacer. Venir a escuchar tu palabra, estar meditando en tu palabra, estar leyendo tu palabra. Y eso es lo que haremos, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias porque nos vamos transformados, nos vamos cambiados. Nos vamos con una mentalidad diferente, Señor. Nos vamos sabiendo la importancia que es el escuchar, leer y hacer tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Como David, si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo oro como David. Yo oro, yo oro, yo oro como David. Yo oro, yo oro, yo oro como David. Yo danzo, yo danzo.